Listo, ya estamos en vivo. Perfecto, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión de este conversatorio de la Fundación NARU con su iniciativa en democracia. Esta noche estamos reunidos para discutir el tema que tenemos ahora aquí en pantalla, crisis de los partidos políticos en Bolivia, factores de cambio en la representación política. Esta noche tenemos a tres invitados muy especiales para nosotros, a Heidi Pérez Terán, Brenda Plata Alcázar y Ronald Centeno Llave, de tres distintas universidades en tres distintas ciudades, que es un poco lo que nosotros queríamos generar con estos eventos que tenemos en la iniciativa en democracia. Por un lado, descentralizar el tema de la opinión pública de solamente la ciudad de La Paz, pero también descentralizarlo de las mismas voces a las que estamos acostumbradas a escuchar usualmente en temas de análisis político, debate político, darle la oportunidad, dar micrófono, dar palestra y dar la experiencia a nuevas voces, a jóvenes que están iniciando su carrera profesional, eh, para que puedan unirse al debate político, ¿no? Entonces, este es el nuevo conversatorio que estamos organizando por parte de la iniciativa en democracia. Ya, si no estoy mal, es creo que el cuarto de esta temporada, digamos, que hemos iniciado hace unos meses. Y el tema que nos trae nos congrega esta noche es, como les decía, crisis de los partidos en Bolivia. Hemos superado una etapa electoral larguísima, de por lo menos unos 3 o 4 años, en la que una elección tras otra se han ido acumulando, digamos, en la agenda democrática, en la agenda electoral boliviana. Y estos últimos años hemos pasado además por una crisis política bastante fuerte, ¿no? Entonces, ya habiendo pasado, digamos, todo este momento electoral, ya habiendo pasado también por al menos el pico más alto de esta crisis política, hemos considerado dentro de la iniciativa en democracia que es importante tocar este tema, que es importante entender, hacer una especie de análisis, hacer una especie de auditoría, si se le puede decir así, a el sistema político pero partidario, no solamente a la crisis en términos estructurales, no solamente a la crisis en términos coyunturales, sobre todo, ¿no? De quién tiene el poder, quién no lo tiene, sino fundamentalmente de cómo está funcionando nuestra democracia en el diseño mismo de la democracia y particularmente en el tema del sistema de partidos. Es algo que por lo general en los análisis políticos se toca muy poco, es algo que no se... Eh, tiende a ser muy técnico y por eso hoy día también entre nuestros tres invitados tenemos a tres politólogos, que nos puedan ayudar un poco a aterrizar estas ideas que pueden parecer muy técnicas acerca de qué es exactamente el sistema de partidos o cómo funciona, eh, y cómo afecta fundamentalmente a la democracia y al tema de la representación. Un poco cuando estábamos organizando el material, la evidencia que tenemos disponible para este tema, veíamos un poco la historia del sistema de partidos de Bolivia, ¿no? Y es una historia realmente entre interesante, compleja y como les digo, difícil de darle, digamos, un poco de sentido, porque ha sido bastante caótica, ¿no? Teníamos el dato, por ejemplo, de que entre 1958 y 1983 Bolivia llegó a tener 323 partidos políticos, ¿no? En este periodo
digamos, posterior a la Revolución del 52 y en el periodo en el que se comienza a recuperar la democracia. Es un periodo de dictaduras militares donde no han habido necesariamente muchos gobiernos democráticos, pero a pesar de eso han habido 323 partidos políticos, lo que da más o menos a razón de la creación de más de un partido por mes en todo este periodo, ¿no? Esto nos muestra un poco, es una anécdota, digamos, es un dato interesante, pero nos muestra un poco la forma en la cual ha nacido el sistema de partidos políticos en Bolivia, ¿no? En su inicio ha sido un sistema bastante atomizado, bastante dividido, como podemos ver, muchísimos partidos políticos se creaban, se fundaban, participaban de algunas elecciones, pero después caían. Inclusive de estos 323 partidos, 31 se desprenden solamente del MNR, entonces ha sido un sistema que le ha costado mucho ganar institucionalidad, que le ha costado mucho ganar un poco de músculo institucional en ese sentido, ¿no? El hecho de que existían tantos partidos políticos también ha llevado a que muchos funcionarios políticos, funcionarios públicos se hayan inscrito a varios de estos partidos intentando aumentar sus posibilidades de acceder a algún cargo político o acceder a empleo. Entonces eso proporcionó un poco un escenario proclive al transfugio, a la volatilidad y también a ciertas tendencias políticas más ligadas al prebendalismo y al clientelismo, ¿no? Es recién después de la recuperación de la democracia en la que empieza a haber un intento más serio de querer institucionalizar no solamente al sistema de partidos, pero sino todas las reglas del juego necesarias para una democracia más firme, ¿no? Entonces, se cambian las reglas del juego, la Corte Nacional Electoral, que era el nombre que tenía en este entonces, es conformada por vocales independientes, se empiezan a revisar las normas en el Código Electoral y se avanza bastante en términos de institucionalizar la democracia e institucionalizar sobre todo el sistema de partidos. Una vez recuperada la democracia, hasta más o menos comienzos del siglo XXI, se vive una época que se llama la época de la democracia pactada, donde si bien si se compara sobre todo con el anterior periodo, hay muchísima más estabilidad, hay más gobiernos de coalición, hay algunos partidos políticos más estables que se presentan, digamos, continuamente en varias elecciones, lo que genera un poco más de predictibilidad en el sistema. También termina un poco agotándose precisamente por este tema de su capacidad de representación política, ¿no? La gente piensa o siente que los partidos no logran representar adecuadamente a la sociedad debido a los tipos de coaliciones que caracterizaban esta época de la democracia pactada, ¿no? Entonces, el agotamiento de este sistema de partidos, el agotamiento de este sistema político genera una nueva era democrática en Bolivia en la cual tenemos un sistema que es difícil de caracterizar. Hay gente que lo llama un sistema de partido hegemónico o un sistema de partido único en el cual después de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada gana más fuerza el movimiento al socialismo como partido político. Es un partido político que logra grandes mayorías en las urnas, entonces que gobierna con cierta comodidad en ese sentido, pero que no está acompañado de otros partidos igual de fuertes o con una presencia nacional igual de grande que él, ¿no? Entonces el sistema de partidos sigue siendo un poquito cojo, por decirlo así, porque le falta un poco el sistema, la competencia de otros actores que le puedan hacer una especie de contrapeso a un actor tan grande como es el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, de pasar por todos estos modelos, como les explico, después de la Revolución del 52, es importante preguntarnos hoy en día si es que tenemos un sistema de partidos sólido, estable, es la forma en la cual está estructurado el sistema de partidos parte de la crisis política que hemos vivido recientemente o no,
o qué rol está jugando exactamente, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, tal vez podemos comenzar con las preguntas del conversatorio. Yo voy a moderar el conversatorio, voy a pasarles la palabra a cada uno de ustedes, voy a presentar la pregunta y voy a presentar los datos que acompañan a estas preguntas para que el debate que tengan ustedes sea un debate como queremos en esta iniciativa de democracia, un debate basado en evidencia, ¿no? Pasemos entonces a la primera pregunta. La pregunta número 1, la primera pregunta que les queremos plantear a ustedes es, ¿están los partidos políticos en Bolivia pasando por una crisis de legitimidad? ¿Cómo se refleja esta situación en el sistema de partidos? Para intentar dar evidencia, para intentar responder o por lo menos analizar la situación que presenta esta pregunta, hemos escogido la siguiente evidencia. Esta es una tabla que resume la composición política del poder legislativo desde 1985, es decir, desde la recuperación de la democracia hasta el día de hoy, hasta el 2020. Nos muestran qué partidos políticos han llegado a componer el poder legislativo y más o menos qué tipo de sistema de partidos ha sido preponderante cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, empezamos en 1985 con el MNR, que era el partido gobernante, con un 30.17% de los votos, pero que en el Parlamento gobernaba con una coalición que se llamaba el Pacto por la Democracia, que incluía todos estos partidos, ¿no? Al MNR, al MIR, al MNR de izquierda, al MNR-B, PDC, MRTKL, todos estos sumando este 51.73%, formaban la coalición en el poder legislativo que le daba gobernabilidad al partido gobernante. Este es un tipo de sistema que se denomina multipartidario. Como podemos ver, hay varios partidos que forman parte del gobierno, pero multipartidario atomizado porque también hay varios actores, ¿no? que están, digamos, en competencia por el poder. Esta tendencia que vemos que comienza en 1985 se mantiene hasta casi el 2002, pero pueden ver que van cambiando un poco los actores y pasa de un sistema multipartidario atomizado a un sistema multipartidario moderado para pasar a un sistema multipartidario polarizado, lo que quiere decir que de estar atomizado, es decir, muy dividido, muy fragmentado en varios actores, termina en convertirse en sí un sistema multipartidario, pero donde se ve claro que se empiezan a generar dos polos que se contraponen, ¿no? Entonces, en el 89, con el gobierno del MIR y el acuerdo patriótico, da la gobernabilidad en una alianza del ADN con el MIR. En 1993 hay una alianza del MNR con el MRTKL y en el Poder Legislativo entre la MNR, entre el MNR, la UCS y la MBL. En 1997 ADN es el partido gobernante con la mega coalición de ADN, MIR, USS, con DEPA, así hasta el 2002, ¿no? Con la coalición del MNR y el MIR, que es el momento en el cual existe una gran crisis política, renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada y comienza el gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Como podemos ver, desde el 2005, 2009, 2014 hasta el 2020, el MAS ha sido el partido gobernante y no ha necesitado coaliciones, ¿no? Ha tenido mayoría absoluta, ha tenido 2/3 en el Parlamento y vuelve a tener mayoría absoluta el 2020, haciendo que pasemos de un sistema multipartidario polarizado a un sistema bipartidista imperfecto, porque si bien se puede decir que hay un bipartidismo, el otro partido no es muy claro aún, ¿no? Entonces, esta es una tabla que nos muestra cómo ha sido la composición del poder legislativo a través de los años. Tenemos también una tabla que nos muestra los partidos políticos que participan en elecciones, la cantidad de partidos políticos que participan en elecciones. Podemos ver que en 1985 había 18 partidos, lo que les decía, ¿no? Este sistema más
atomizado, con muchos actores, muy fragmentado, y cómo ese número se ha ido reduciendo con el tiempo. De 18 en 1985 a 10 el 89, 14 sube un poco el 93, vuelve a bajar a 10 el 97, se queda en 11 el 2002, el 2005 pasa a 8, se mantiene en 8 el 2009, baja a 5 el 2014 y sube levemente el 2019 a 9, ¿no? Pero la mitad de partidos que existían, digamos, en 1985, lo que quiere decir que de alguna manera los actores han ido reduciéndose y desapareciendo del panorama electoral. Finalmente tenemos este cuadro, esta figura que nos muestra, nos compara, digamos, el número efectivo de partidos que participan, que es este NEP electoral, versus el número efectivo de partidos que llega a formar parte del Parlamento, ¿no? Entonces, si bien en el área gris podemos ver el número efectivo de partidos que participan de las contiendas electorales, el número efectivo de partidos que eventualmente llegan a tener poder, que eventualmente llegan a formar parte del Parlamento, es obviamente mucho menor, ¿no? Entonces, esta área roja que se ve aquí es el número efectivo de partidos que en la realidad están detentando el poder, ¿no? Perdón, mira, muy atrás. Creo que tenemos uno más aquí, exacto. Y el último dato que les queríamos mostrar para esta pregunta es el índice de volatilidad electoral. En sencillo, la volatilidad electoral es la posibilidad que tiene el elector de cambiar de elección, de opción electoral de una elección a otra. Entonces, podemos ver que entre el 2009 y el 2014 el índice de volatilidad era de 39.05 y que este ha subido a 45.33 entre el 2014 y el 2020, ¿no? Entonces, más o menos, durante todo el periodo del gobierno del movimiento al socialismo, el índice de volatilidad ha aumentado un montón. Básicamente lo que nos muestra esta tabla es que la mitad de la población boliviana ha votado, ha cambiado su elección electoral de una elección a otra, ¿no? Entre el 2009 y el 2014 y entre el 2014 y el 2020 han tenido que votar por otra oferta electoral, lo que quiere decir que la volatilidad electoral en Bolivia es relativamente alta, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces con esos datos quisiera empezar dándole la palabra a Heidi. Por favor, Heidi Pérez, si nos podrías ayudar a responder esta pregunta inicial, ¿no? ¿Se están viendo todos estos datos? ¿Crees tú que están los partidos políticos en Bolivia pasando por una crisis de legitimidad? ¿Y cómo se reflejaría esta situación en el sistema de partidos? Adelante, Heidi. Ya, buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, si bien se puede observar, ¿no? Que los partidos políticos en nuestro país no cuentan con unos verdaderos militantes también. Esto es demostrado por los diferentes medios que podemos ver, por ejemplo, en la televisión y las redes sociales también, porque no existe una verdadera identidad política en muchos habitantes, ¿no? En muchas personas que componen la sociedad, evidentemente, porque no hay una formación política por parte de los partidos políticos. Para lograr entender un poco sobre los partidos políticos, es importante que nosotros sepamos de que estos son los que nos representan, ¿no? A una parte de la población. Los partidos son asociados de interés público que conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas, con objetivos fundamentales. Uno de estos, quería poner 2 puntos, ¿no? Es canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisiones gubernamentales. 2, es posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de representantes populares que ejerzan el poder político. Esto lo saco de Sartori, para que nosotros podamos entender entonces qué realmente son los partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí yo reboto la pregunta, ¿no? ¿Los partidos políticos están cumpliendo con cuál es su función? Nos damos cuenta que no. Por parte también de los partidos políticos, ¿no? Cada partido político tiene que tener su estatuto. Entonces, esto hace que incluso puedan escoger dentro de ellos la representabilidad de quienes van a poder representarlos cuando hoy estén participando en la actividad política, ¿no? Cuando existen las elecciones.
Si bien podemos ver también que hay un prebendalismo dentro de estos igual, porque los espacios políticos son representados, deben de ser representados por la población, como lo mencioné hace un momento, y se pueden nombrar muchos ejemplos donde podemos ver que los partidos políticos no están cumpliendo esto. Por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, el candidato para Frente para la Victoria, el candidato Chi, también fue candidato en anteriores elecciones para el PDC. Es decir, que la mayoría de los candidatos, los partidos políticos, no son verdaderos representantes de su partido político. El otro ejemplo, igual que puedo citar, ¿no?, aquí en el municipio de Santa Cruz, es que Gary Yáñez tenía que haber sido candidato de Unidos, pero fue Chamiserín, y él fue como candidato de Comunidad Ciudadana. Entonces podemos ver esto igual en los partidos políticos cuando toca las elecciones, ¿no? De que no realmente hay una representatividad de verdaderos militantes de su partido político. Eso, creo que eso responde a la pregunta del saber de que sí, exactamente, tenemos, ¿no?, falencias, hay crisis que están pasando dentro de nuestro país. Uno, porque no hay la legitimidad, porque los representantes no son miembros prácticamente del partido político al cual están representando. Perfecto, Heidi, te agradezco mucho por tu respuesta. Le paso la palabra ahora a Brenda, por favor. Muy buenas noches, Ana. En principio, un agradecimiento a Natalia Pérez, a ti, Ana Velasco, a Fundación ARU y la Iniciativa en Democracia por el espacio que nos brindan para el análisis de los partidos políticos en Bolivia. En mi criterio, sí existe una crisis de legitimidad en cuanto a los partidos políticos, entendiendo a la legitimidad como la cualidad del poder de ser considerado como justificado por aquellos que están sometidos al mismo. Esto según Mario Galindo, es decir, ese elemento de reconocimiento que le otorga la sociedad civil a los partidos políticos está en crisis. La prueba de ello está en el surgimiento de nuevas alternativas que conecten a la sociedad con el gobierno. Estamos hablando del surgimiento de las plataformas ciudadanas, que no en vano fueron elegidas como el personaje del año en la gestión 2017 por Página 7, por ejemplo, ¿no? Las plataformas ciudadanas que en su momento cobraron notoriedad en la defensa por el respeto al 21F y el rechazo a la reelección indefinida de Evo Morales. Estamos hablando de plataformas como, por ejemplo, Fuerza Ciudadana, Otra Izquierda es Posible, Renovación Política Juvenil, No Todos Podemos Ser Presidente, Primero Bolivia, entre muchas, ¿no? El 2017 Bolivia ha vivido una eclosión de plataformas que buscaban canalizar sus pedidos en vista de que los partidos políticos habían dejado atrás su función de cohesionar al gobierno con la sociedad civil. Porque recordemos que, en las palabras de Rubén Hernández, los partidos se esfuerzan en primer lugar por obtener el favor de los electores y después en el seno del gobierno ya por influir sobre la actividad del Estado, ¿no? Entonces, al dejar esta función atrás, esta función de conectar a la sociedad civil con el gobierno, pues están también cestándose legitimidad los partidos políticos. Otro elemento importante para analizar la crisis de legitimidad en los partidos políticos, en mi criterio, es la menor cantidad de partidos políticos en competencia, hecho que se produce especialmente entre los años 2009 y 2014, en el periodo del MAS, mientras que el mayor grado de fragmentación lo vemos en el cuadro donde en el año específicamente de 1985, ¿no? Donde pasamos específicamente de 18 partidos en contienda para 1985 a 5 partidos en las últimas elecciones de 2020, ¿no? Entonces estamos hablando de que para 2020 solamente contamos con Creemos, con el MAS, Frente para la Victoria, PAMBOL y Comunidad Ciudadana, quedando entonces Bolivia en un sistema bipartidista moderado, numéricamente hablando, según Sartori, después de la declinación de la candidatura de Juntos con Yanine Áñez, ¿no? Entonces, esta situación también es necesario considerarla para el análisis. Otro elemento que contribuye a la falta de legitimidad de los partidos políticos también es la oferta política en Bolivia, ya que es inestable, lo que se traduce en un sistema de partidos poco institucionalizado y, por supuesto, poco creíble para la sociedad civil también. No existen plataformas permanentes y de fácil acceso para el ciudadano común que haga que éste se entere
y que haga seguimiento además de la propuesta política de los partidos políticos que están ya con escaños políticos, ¿no? Es decir, que ya están presentes en la Asamblea Legislativa. Esto definitivamente en el siglo XXI también genera una desconexión de los partidos con la sociedad civil, hecho que repercute en una carente legitimidad, ya que han olvidado su función de socialización y la reducen simplemente a los tiempos de campaña. Está bien, Brenda, muchísimas gracias por tu participación. Le pasamos ahora, por favor, la palabra a Ronald. Muchas gracias, buenas noches. Agradecido por la invitación, así como también me permito felicitar a la Fundación ARU por la iniciativa que tiene a través del proyecto En Democracia y enviar un saludo a ti, Natalia, Ana Lucía, Heidi y Brenda. Bueno, en primer lugar, al observar la figura número 1 referida a la composición política del Poder Legislativo, esta comprende desde el año 1985 hasta el año 2020. Son 35 años en los que se han realizado 10 elecciones, una de las cuales ha sido anulada, la del 2019, mediante una ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales. Pero, ahora bien, estaríamos entonces hablando de 35 años en los que se han celebrado 9 elecciones que se pueden dividir en 2 periodos, el primero de 1985 al 2002, y el segundo periodo del 2005 al 2020. En el primer periodo se han realizado 5 elecciones en las cuales se han presentado una cantidad significativa de partidos políticos, de los cuales apenas han obtenido una mayoría simple. Y para lograr ser gobierno han tenido que aliarse con otras organizaciones políticas para recién poder obtener un porcentaje que les permita, entre comillas, algo de gobernabilidad. El mayor porcentaje obtenido alcanza al 72,3% en las elecciones de 1995, en la que ADN, al haber obtenido el 22,26%, ha formado una coalición con el MIR, UCS, CONDEPA y otros para lograr el porcentaje señalado anteriormente. Después de este 72% le sigue un 54,7% que ha sido obtenido por el MNR y el MRTKL en 1993. Pero únicamente el MNR-MRTKL ha obtenido solamente como partido el 35,6%. Y así podemos ver, ya sea en las elecciones del 85, del 89, del 2002, que los partidos políticos que han resultado elegidos para constituir gobierno no han constituido una mayoría absoluta, sino una mayoría simple respecto a los demás competidores, y que se han visto en la obligación, en la necesidad de poder constituir alianzas, de hacer pactos políticos para poder lograr la gobernabilidad necesaria. El segundo periodo es totalmente diferente, ya que desde el 2005 hasta el 2020 podemos observar inclusive que se han reducido los partidos políticos en competencia, pero esta reducción ha permitido que un nuevo partido emergente, por decirlo de alguna manera, que es el MAS, logre la mayoría absoluta de los votos obtenidos frente al resto, que apenas se podría decir que haya alcanzado la mitad. Entonces, el partido político del MAS en las elecciones, en las 4 elecciones posteriores, ha obtenido una mayoría absoluta que le ha permitido lograr una mayor gobernabilidad y tener un gobierno más estable. Entonces, respondiendo a esta pregunta de que si los partidos políticos en Bolivia están pasando por una crisis de legitimidad, mi respuesta sería que, no existe ninguna crisis de los partidos políticos, porque los partidos políticos de referencia, los partidos políticos históricos de nuestra etapa democrática, que han sido el MNR, el MIR y el ADN, se han prácticamente extinguido el año 2005. Bueno, el MNR se podría decir que se encuentra con muerte cerebral, y solamente existe un partido político predominante que ha obtenido más del 50% de votación en las últimas 4 elecciones nacionales que se ha ido presentando. Mientras que tu tiempo ya, perdón, disculpa, pero tu tiempo se ha terminado, son 3 minutos para cada participante, pero te agradezco mucho por tu participación. Creo que hemos podido
captar tu punto. Un poquito para resumir lo que decían los tres. Heidi nos hablaba de que ella sí considera que hay una crisis de los partidos, en el sentido que si tomamos en cuenta su rol principal, que es el de la representatividad, los partidos no están logrando generar representatividad en este sistema democrático. Bien nos hablaba Heidi de algunos casos de cómo algunos candidatos pasan de un partido a otro, o situaciones que más bien dañan un poco la credibilidad de los partidos en lugar de aumentar su capacidad de representatividad y su legitimidad. Brenda también nos daba ejemplos interesantes y nos hablaba específicamente del rol que jugaron, por ejemplo, las plataformas ciudadanas como alternativa, ya que los partidos políticos no estaban dando una respuesta real a la efectividad respecto a la representatividad que estos podrían generar. Las plataformas se han presentado como una alternativa a la cual los ciudadanos han acudido viendo que los partidos no podrían generar esto. Y finalmente Ronald nos estaba dando una buena explicación acerca de estos dos periodos importantes donde ha habido un sistema multipartidario pero muy fragmentado, en mucha crisis, que no tenía gobernabilidad y por lo tanto tenía que recurrir a las coaliciones para lograr algo de gobernabilidad, mientras que en la etapa posterior, cuando el movimiento al socialismo ya se convierte en gobierno, se recupera un poco esta gobernabilidad debido a la capacidad que tiene el movimiento al socialismo de generar estas mayorías, ¿no? Ronald nos decía que para él no hay crisis de los partidos políticos debido a que los referentes, los partidos referentes, que son los que venían antes, han desaparecido por completo. Entonces, si no hay partidos, tal vez no hay una crisis, no se puede hablar de una crisis de partidos como tal, ¿no? Excelente, les agradezco a todos. Vamos a pasar a la segunda pregunta que teníamos preparada para este conversatorio. Esta pregunta hace referencia a cuáles son los factores de cambio que impulsan esta adaptación de los partidos políticos en Bolivia, es decir, en qué contexto están dándose estos cambios que vemos en la actualidad, por qué tenemos el sistema que tenemos y a qué responde. Y en ese sentido teníamos algunos datos que nos parecía importante ofrecer para hacer este análisis, ¿no? Para empezar, hablando de cambios sociales, desde el 2000 hasta el 2018, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, calcula para Bolivia y para todos los países en los que este trabaja el índice de desarrollo humano, que es un índice que aglomera un montón de otros datos que hablan de cómo está mejorando, por decirlo así, la calidad de vida en estos distintos países. Bolivia se ha caracterizado desde el 2000 hasta el 2018 por una subida importante, interesante del índice de desarrollo humano, del IDH, lo que quiere decir que existe mayores ingresos. Bolivia ha dejado de ser un país de ingresos bajos a convertirse en un país de ingresos bajo medios, ¿no? Hemos subido, digamos, de categoría en ese sentido, mostrando que han habido cambios cualitativos en la calidad de vida, concretos, medibles en esta última década, en estas últimas 2 décadas, ¿no? Un apunte que hace, sin embargo, el PNUD cuando muestra estos datos es que cuando uno ajusta estos datos por redistribución de la riqueza, es decir, si el PIB ha aumentado, si hay más consumo, hay más riqueza, pero qué tanto se ha logrado redistribuir esa riqueza en toda la población boliviana, parece que este índice, este IDH, no ha subido tanto como ha subido un poco, pero no ha tenido una subida tan grande cuando se ajustan estos datos por redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, sí se puede decir que, en definitiva, estas últimas 2 décadas han habido cambios sociales importantes. Sin embargo, existen también algunos apuntes que hay que tomar en cuenta para matizarlos un poco, ¿no? Otro escenario, aparte de este escenario social, de más o menos cómo ha ido cambiando el contexto específicamente en Bolivia, hay un contexto político a nivel internacional que
también repercute en el quehacer político boliviano, ¿no? Existe la irrupción de nuevos actores, lo que se conoce en ciencia política como outsiders, ¿no? Personas que vienen de afuera de la política, que no son políticos de carrera, por decirlo así, políticos que se hayan instalado en el imaginario de la ciudadanía, del electorado, como un político profesional, sino personas que han venido desde afuera un poco, como nos hablaba Brenda, de las plataformas, ¿no? Ante un poco la desilusión de ciertos actores tradicionales políticos que no estaban pudiendo responder a los retos de la época, han surgido nuevos actores que venían de otros sectores que no eran necesariamente la política, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en los dos polos, digamos, diferentes, tenemos a Donald Trump, un actor, empresario que ganó las elecciones, se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Tenemos también a Bernie Sanders, que si bien sí es un político, digamos, de carrera, es un político para el sistema estadounidense no muy tradicional, se aleja bastante de el espectro político al que está acostumbrado este país, y sus propuestas suelen ser vistas como bastante radicales. En Argentina, por ejemplo, ha habido la irrupción de Mauricio Macri, que también es un empresario, asociado también al mundo del espectáculo y del fútbol, terminó convirtiéndose en presidente de la Argentina. En Liberia, un deportista, George Weah, se terminó convirtiendo también en presidente. En Brasil, la irrupción de dos actores, Jair Bolsonaro, empresario y también un outsider digamos, de la élite política, termina siendo actualmente el presidente de Brasil, pero también hay otros actores como Luciano Huck, que es un presentador de noticias que fue candidato a la presidencia, que también irrumpió de alguna manera en el escenario político, ¿no? En Costa Rica tenemos el caso de Fabricio Alvarado, un predicador religioso que también fue candidato a la presidencia, y en el Perú, Mario Vargas Llosa, una persona muy activa políticamente, que siempre participaba en sus opiniones, pero nunca como actor principal de la política, también fue candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, en todo el mundo pareciera que la cara de los políticos, la cara de los candidatos y ya también la cara de los mismos actores que logran convertirse en presidente ha ido cambiando, ¿no? Entonces eso también genera como nuevos incentivos o nuevas realidades en la política. Y finalmente, en este cuadro también hemos querido analizar el tema de la democracia, las demandas por la democracia interna, es decir, hasta qué punto los actores que se terminan convirtiendo en candidatos nacen realmente o surgen de un proceso democrático interno al interior de los partidos, o son de alguna manera, por decirlo así, puestos a dedo o heredan de alguna manera por su presencia y por su carrera el cargo de candidato o el liderazgo de algún partido. Entonces podemos ver que hablando de elecciones internas, o que también se conocen como elecciones primarias, se han empezado a establecer por ley elecciones primarias en varios países en la región, en Latinoamérica, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Paraguay y en Uruguay existen elecciones internas establecidas por ley. Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela son los únicos países que no las tienen. Si bien existen elecciones internas, no son obligatorias necesariamente para los partidos. Entonces, si bien hay elecciones primarias en Argentina y en Bolivia, por ejemplo, en Colombia existe la posibilidad, pero no son obligatorias, en Chile tampoco, lo que muestra que este proceso de democracia interna también está en proceso de establecerse un poco más. Vemos otras variables como la intervención estatal en estas elecciones internas, o el voto obligatorio si la gente está obligada a participar de estas democracias internas, y ahí vemos que más bien se va debilitando un poco más el tema, ¿no? Si bien hay varios países que sí tienen elecciones internas establecidas por ley, son solamente Argentina y Perú quienes tienen ese voto obligatorio, ¿no? Y finalmente, ahora sí, un dato importante
ya exclusivamente del contexto boliviano, es el tema de la personalización de la política. Es decir, cuando los partidos políticos terminan siendo una especie de vehículo para el candidato en lugar de que sea al revés, en lugar de que, de que el partido político sea, digamos, en la estructura, que tenga una corriente ideológica y que tenga institucionalidad fuerte, que invite a ciertos candidatos. En Bolivia pareciera a veces que esto es al revés, que son las personalidades políticas las que necesitan algún partido político cualquiera, pero las que conllevan fuerza política, las que llaman al voto, no son tanto el partido, sino son los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el dato de que Jorge Tuto Quiroga fue varias veces candidato a la presidencia o a la vicepresidencia por numerosas siglas, ¿no? Primero por la ADN, donde logró ser vicepresidente y luego se convirtió en presidente, Alianza Siglo XXI, Podemos, PDC, Libre 21, son todas siglas que se han creado para, además, aparte del ADN, obviamente, para que Jorge Quiroga pueda ser candidato, ¿no? Algo parecido pasa con Samuel Doria Medina, que fue otrora candidato del MIR, luego fundó Unidad Nacional, con Unidad Demócrata y Conjuntos en alianzas también fue candidato, entonces son varias plataformas las que se han tenido que crear para que este personaje pueda ser candidato. Con su corta vida política, un outsider también que se podría decir del sistema político boliviano, Chi Hyun-chung. Primero participó en 2019 con PDC y después el 2020 rompe con el PDC y va por el Frente por la Victoria. Carlos Mesa va como candidato a la vicepresidencia por el MNR, donde también logra convertirse en presidente, pero cuando se lanza como candidato a la presidencia va primero por el PRI, luego tiene que crear esta alianza de Comunidad Ciudadana con otros partidos políticos, igual, ¿no? Generando distintas plataformas para que este personaje pueda participar. Algo parecido pasa con Rafael Quispe, con Yanine Áñez, Eva Copas, Santos Quispe, genera una un nuevo actor político para poder presentarse también como un actor nuevo. Manfred Reyes Villa con el NFR en su momento y después genera esta alianza, esta sigla de Súmate, o Luis Fernando Camacho, igual nuevo en la política, que debe generar una nueva sigla, ¿no? Entonces, pareciera que las siglas son de alguna manera más transitorias que las mismas personalidades en la política. Con esos datitos, volvemos entonces a la pregunta, ¿cuáles son los factores de cambio que impulsan esta adaptación de los partidos políticos? Ahora quisiera darle la palabra, por favor, a Ronald, y de ahí seguimos. Ronald, por favor, ¿cuál es tu impresión respecto a los datos y esta pregunta? Ronald, ¿estás ahí? Podemos pasar a otra panelista y le damos al final la palabra a Ronald porque está con problemas técnicos. Ah, ok, perfecto. Entonces le pasaremos la palabra a Brenda, por favor. Ok, sí. Bueno, con relación a la pregunta número 2, para mí hay 3 elementos a considerar para considerar como factores de cambio que impulsan esta adaptación, ¿no?, de los partidos políticos en Bolivia. El primer elemento que yo considero que es muy importante para el análisis es la irrupción de outsiders, que señalabas, la necesidad de profundizar la democracia interna en los partidos políticos y también el personalismo político. Esos son los 3 elementos que yo considero que hay que analizar más. El primero, el de la irrupción de nuevos actores, en base al cuadro 3 que mostrábamos. Cuando hablamos de los outsiders políticos, nosotros vemos claramente el surgimiento de estas figuras, ¿no?, de estos candidatos invitados a los partidos políticos. Vemos, por ejemplo, el ejemplo claro de
los últimos candidatos en las elecciones del 2019, solamente para señalar algunos, un par. Hablamos, por ejemplo, de Eric Peinado Méndez, que estaba de candidato a la vicepresidencia por el UCS, y que él no venía estrictamente del ámbito político, ¿no? Venía más bien del ámbito religioso, si se quiere, ya que es pastor. Lo mismo en el caso de el candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, Israel Rodríguez, no pertenecía al ámbito político, sino más bien pertenecía al ámbito económico, es un empresario de la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, vemos que estos elementos también se deben considerar. También se suma a ello nuestra cultura política caudillista, ¿no? Esa tendencia que según Salvador Romero Pitarí es esa tendencia de concentrar el poder en una persona y que en lo relacionado a las leyes busca más bien supeditarlas, apoyarse en ellas para sus fines. Esto ha sido una constante en nuestra historia, ¿no? Un segundo elemento importante a considerar es la demanda de democracia interna. Este elemento que es sumamente importante y que es una demanda que tiene que ser resuelta por los partidos políticos, ya no solamente como un mero cumplimiento de la normativa que así se lo exige, sino para darle vida a esas instituciones que hoy para mí se encuentran prácticamente agonizantes, ¿no? En Bolivia los avances en el tema de democratización de partidos son anteriores a la promulgación de la Ley 1096, la Ley de Organizaciones Políticas promulgada el año 2018. Cuando hablamos de democratización interna, estamos hablando de ese conjunto de procedimientos que va a tener la finalidad última de frenar la ley de hierro de las oligarquías que nos hablaba Michels, ¿no? Entonces, esta ley de hierro que funge de manera casi natural en los partidos políticos, es hoy un tema todavía en construcción para nosotros los bolivianos, para los partidos políticos. Si bien tenemos una normativa que está proclive a incentivar la democracia interna en las organizaciones políticas, es importante también que nosotros seamos objetivos y que midamos cómo está la democracia interna en nuestros partidos políticos, ¿no? Para ello, Flavia Freidenberg nos da tres indicadores importantes que nos ayudan a determinar este avance. El primero es el tema de la selección de candidatos a cargos de elección popular y de autoridades partidistas, ¿no? Los mecanismos para seleccionar los candidatos, cuanto más participativos e incluyentes sean, nos dice, más muestras nos van a dar de ser democráticos. Por ello se busca que una mayor cantidad de personas intervenga en el proceso de toma de decisiones. Y para ello, ¿qué hacemos? Elecciones primarias, ¿no? Las elecciones primarias que se han ido difundiendo en las últimas décadas en la región y que en el caso boliviano ya están normadas y que se puso en práctica en la pasada gestión, ¿no? En las elecciones de 2019, pero habría que mencionar como antecedente también que más allá de la norma, si bien desde 2018 se habla de las elecciones primarias normadas en nuestro país, antes, en la década del 90, ya teníamos como antecedente elecciones primarias en el MNR, en el MIR. Entonces, esto nos muestra que la vocación democrática, esa búsqueda de generar espacios democráticos en el partido político, no solamente dependen de la normativa que vaya a generar el Estado, sino también dependen del partido político, ¿no? De la dirigencia, de la militancia que sea activa en ese contexto, ¿no? Entonces, ese es un elemento que tal vez ya estamos avanzando. El tema de la selección de candidatos a cargos de elección popular y de autoridades partidistas está en proceso, pero otro elemento que tenemos que considerar para evaluar la democracia interna en nuestros partidos políticos es la participación de las minorías y sectores sociales subrepresentados. Entonces hablamos del pluralismo, ¿no? Hablamos de que muchos partidos políticos y por ende el MAS por excelencia ha sido uno de los partidos que más ha practicado esto de incorporar a las minorías y los sectores sociales subrepresentados dentro del partido político, pero no obstante, esto no significa que estos candidatos tengan poder de decisión, ¿no? Puesto que esta toma de decisiones todavía se reserva para las élites del partido. El tercer elemento que Flavia Freidenberg nos va a señalar para evaluar este tema de la democracia interna en nuestros partidos políticos es el tema de la rendición de cuentas que deben hacer los candidatos
que están en los partidos políticos. Y por supuesto, este es un tema que está pendiente, ¿no? Está pendiente dentro de nuestros partidos. Entonces, dados estos tres indicadores para medir la democracia interna en los partidos políticos, es claro que no solo se requiere de una normativa externa, como lo decía yo, una normativa como la 1096, que venga del Estado, sino también se requiere de la voluntad política, ¿no? Se requiere de la voluntad de los partidos políticos para que la democracia interna realmente se practique. El siguiente elemento a considerarse sumamente importante es los partidos políticos tienen que afrontar también el tema de la personalización política, ¿no? Esa creciente importancia de las personalidades de los candidatos y líderes en detrimento de la trayectoria política de la militancia. Por más que una persona esté 5 o 10 años militando en un partido X, no le da la garantía de que va a ir de candidato a diputado, a presidente, vicepresidente, mucho menos, ¿no? Porque generalmente lo que se busca es una imagen que vaya a capturar votos para el partido político, ¿no? Entonces, el valor de la militancia se lo da para el acceso a cargos jerárquicos, tal vez en la estructura del partido interna, pero no así para la selección de candidatos, principalmente por un tema que está estrictamente ligado a la imagen del candidato, que debe tener un desempeño electoral que arranque escaños a las contiendas electorales, ¿no? Entonces, creo que son esos tres elementos importantes que hay que considerar para que los partidos políticos vayan generando adaptaciones y vayan también, en todo caso, adaptándose a los nuevos requerimientos que tenemos. Así es, muchísimas gracias, querida Brenda, por tu participación. Le damos la palabra, ¿está Ronald ya disponible o sigue con problemas? Le daremos la oportunidad. ¿Estás ahí, Ronald? Creo que todavía está con problemas. Pasaremos entonces, por favor, a Heidi. Heidi, ahora estamos con 5 minutitos, te paso la palabra para que puedas darnos tu análisis. Bueno, considerando la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los factores de cambio que impulsan a esta adaptación de los partidos en Bolivia? Bueno, aquí consideré 4 aspectos. Uno son los cambios, los fenómenos sociales que existen dentro de nuestro país. Sabemos que mientras más van pasando los años, pues tenemos otro tipo de necesidades. La sociedad tiene otras necesidades, evidentemente, y ya comenzamos a ver otro tipo de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cuando vos, Ana, nos mencionabas, ¿no? Sobre el índice de desarrollo humano, evidentemente se nota un crecimiento, pero también podemos ver que a pesar de que el PIB también tenga una subida, tampoco es que esto haya cambiado mucho, la desigualdad en nuestro país continúa. Entonces, tenemos, ¿no? Como país y también los partidos políticos para poder subsanar esto o poder enmendar algo o poder ayudar evidentemente a la sociedad, porque para eso es que los escogemos, es la creación de nuevas brechas pues, que van a tener ellos de desigualdad que tienen que solucionar, ¿no? Podemos ver las digitales, tecnológicas y de impacto climático, que ahora es que mucho que le interesa a la gente también. Y también otros aspectos que podría haber, ¿no? Con los fenómenos sociales que tenemos, es que también el 70% de la población boliviana tiene trabajo informal. Entonces podríamos hablar de aquí a 30 años y decir qué va a pasar con estas personas que tienen 30 años, van a tener 60, de qué van a vivir, si evidentemente las fuerzas ya no las van a tener igual que ahora, ¿no? Entonces, podemos ver los cambios, los fenómenos sociales que existen, ¿no? También, el otro punto es la intromisión, pues, de los nuevos, la intromisión de nuevos actores. Si bien se mencionaba con los datos que Ana nos mostraba anteriormente, podemos ver de que hay varios cuadros políticos de personas que no han pertenecido a un partido político, pero estas personas están dentro de un cargo político. Lo podemos ver incluso en nuestro país, ¿no? Con muchos actores, ¿no? Que evidentemente, como nos mencionaba igual Brenda, que están dentro del partido y esperan años tal vez para ser candidatos cuando toquen las elecciones, pero lo que buscan son nuevos actores, actores que evidentemente arrastren, y esa es una de las falencias igual que tenemos, de que, como lo mencioné al inicio, ¿no? De que no vemos el partido no, los partidos en nuestro país no están bien estructurados, no tienen un estatuto donde puedan reglamentar y poder hacer las primarias, como nos decían, que es necesario dentro de nuestro país para que podamos, para que tengamos mayor representación, y también nosotros como ciudadanos que tal vez no estamos
intrometidos dentro de la política, podamos conocer quiénes son estas personas que nos van a representar, conociendo los estatutos que tengan estos partidos políticos. También no nos olvidemos, por ejemplo, hay en nuestro país, tenemos la ley 026 de las elecciones, ¿no? Del órgano electoral, perdón. Y están los tipos de democracia, tenemos la directa, la participativa, la representativa y la comunitaria. Podemos ver en la comunitaria, por ejemplo, de que se podría verse, ¿no?, de manera más democrática, porque ellos escogen en asamblea a sus representantes. Después otro punto que puse es la democratización de los actores dentro de los partidos políticos, es lo que estaba mencionando, ¿no? De que no hay primarias dentro de los partidos políticos para que estos puedan escoger a los mejores perfiles que representen verdaderamente a sus partidos políticos. Y cuando hablamos de partidos políticos, como mencionaba, es el hecho de que nosotros pertenecemos a un grupo de la población que tal vez esto me gusta, ¿no? Y representamos, ¿no? Entonces, podemos ver ahí a los mototaxistas, que aquí, por ejemplo, en mi zona, por ejemplo, hay mototaxistas que estos están ya formados y estos pertenecen a una parte de la población. Estos necesitan ser representados, porque podemos ver también que en diferentes municipios también hay mototaxistas, ¿no? Y por ende se van a sentir identificados. Entonces, esto es lo que necesitamos también, una democratización dentro de los partidos políticos que tengan representación. Si bien el MAS tiene, obviamente, representación, por eso es que nos ha dado estos resultados, ¿no?, que hemos podido ver durante todo este periodo de los 4 periodos donde el MAS ha gobernado. Y la personalización de la política, es decir, que los partidos políticos tienen que hacer ver su partido político y no a las personas partidarias o actores políticos para que ellos representen, ¿no? No es que ellos representan el partido político tiene que representarlo a través de ellos. De esa manera, con eso creo que finalizo. Se me cumplió el tiempo, ¿no? Perfecto, no has calculado muy bien tu tiempo, querida Heidi. Ahora ha vuelto Ronald, creo, ya puedes participar, querido Ronald. Ay, no, se volvió a caer, qué pena. Bueno, a ver, voy a hacer un pequeño resumen, a ver si es que en lo que hago este pequeño resumen puede volver Ronald y nos puede dar su punto de vista. Súper importante para terminar esta ronda, pero si no, mientras tanto, quiero resumir un poco lo que decían Brenda y Heidi, que creo que era súper importante para como redondear mejor los datos y los que estábamos viendo. Brenda nos hablaba así definitivamente cómo este tema de los outsiders de la política, las personas que vienen de afuera terminan teniendo mucho más peso, mucha más importancia que actores que han hecho carrera o que de alguna manera forman parte, digamos, orgánica de los partidos políticos. Es como si los partidos políticos están necesitando gente de afuera en vez de generar sus propios liderazgos. Brenda nos daba buenos ejemplos acerca de personalidades que venían del mundo de la religión o del mundo de los empresarios privados que suelen tener como ese capital simbólico y ese capital social que llama la atención, que a veces le falta a las personas que militan dentro de los mismos partidos políticos, ¿no? Algo que me parece muy interesante lo que decía Brenda es este tema de que sí, si bien el tema de la democratización interna de los partidos políticos es algo que está en construcción, recién ha salido la ley, a pesar de que haya una ley, en verdad es un proceso que puede venir desde antes, incluso que ha venido desde antes. Falta un tema que quizás va a conllevar más tiempo, que es este de generar una especie de cultura política que tienen que asumir los mismos partidos políticos de democratizar las decisiones al interior de sus organizaciones, ¿no? Entonces, si bien hay la normativa, si bien hay la intención, todavía falta crear esa cultura política. Brenda lo decía bien, falta un poco la voluntad política para que esto pase de ser, digamos, un deseo, pase de ser una norma a ser algo real. Y es un proceso, ¿no?, que no se suele dar, digamos, de la noche a la mañana. Después Heidi nos hablaba de otros indicadores también del contexto social, por ejemplo, los altos niveles de informalidad que hay en el trabajo en Bolivia, que también afecta mucho a
qué tipo de representatividad busca el electorado. Nos hablaba también de este tema, coincidiendo con Brenda, de que los outsiders terminan siendo una especie de obstáculo para la institucionalización de los partidos políticos, ya que se hace que se vuelvan muy frágiles, digamos, los partidos políticos, ¿no? El partido político está deseoso de encontrar y busca fuera esos liderazgos que no puede generar dentro. Y nos hablaba también de que si bien estos procesos de democratización interna no son reales aún en Bolivia, ¿no? O sea, hay elecciones primarias, hay la ley, pero falta, y sobre todo falta que los partidos políticos puedan tener esa capacidad de representatividad de sectores más concretos. Ya nos hablaba, por ejemplo, los mototaxis, pero en general hay varios sectores que a veces los partidos no son capaces de poder representar genuinamente, ¿no? A ver, lastimosamente Ronald no está, podemos quizás pasar entonces a la tercera pregunta. Esperemos que Ronald pueda unirse nuevamente al final y podemos darle todo el tiempo que necesite para ponerse al día, ¿no? Bueno, la última pregunta que teníamos preparada es acerca de las nuevas tendencias o los nuevos retos que de alguna manera tienen que enfrentar los partidos políticos. Hasta ahora hemos hablado de cosas bastante tradicionales y creo que todos nuestros panelistas han citado de manera muy correcta teóricos políticos que muestran cuáles son, digamos, las necesidades clásicas o los retos clásicos que los partidos políticos tienen que asumir, como representatividad, como democratización de las decisiones internas, etcétera, lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Pero esta nueva época, con nuevas tecnologías, con nuevos contextos sociales, políticos, económicos, traen nuevos retos que los partidos políticos tienen que rápidamente crear estrategias para poder resolver, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que conocemos todos bien el rol que están jugando las redes sociales como una nueva plataforma, una nueva herramienta para hacer campaña política, una nueva herramienta que si bien es, por ejemplo, más barata, un poco más democrática en el sentido de que llega a más personas, también tiene algunas dificultades o algunos obstáculos que hay que tomar en cuenta. Es fácil de alguna manera, con la cantidad de datos que existen, que están disponibles en las redes sociales, es fácil targetear o microtargetear, digamos, a ciertas poblaciones e inundarlas de noticias falsas, e inundarlas de teorías de la conspiración, hacer, digamos, guerra sucia, por decirlo así, en ciertos lugares específicos, o fomentar desinformación que pueda dejar en desventaja al contendiente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un ejemplo interesante que se ha dado esta última lección es este tema, por ejemplo, de las granjas de bots, ¿no? En una investigación para Bolivia Verifica, Peredo ha hecho una investigación súper interesante acerca de cómo se han generado estas granjas de bots. Granjas de bots son básicamente la capacidad que tienen a veces algunas campañas políticas de generar varias cuentas falsas que apoyen una causa en particular o a un actor en particular. Y en la investigación de Peredo, ella muestra cómo en las últimas semanas antes de las elecciones del 2020, se pudo identificar esta granja de bots que creó varias páginas y cuentas falsas que hicieron campaña por el voto blanco, ¿no? En este gráfico podemos ver, por ejemplo, páginas como Anonymous Bolivia, Yo Voto Blanco, Somos los del Blanco, Mi Candidato, Bolivia 2020. Todas estas páginas falsas creadas solamente en este contexto se crean, digamos, en las últimas semanas antes de las elecciones, y después de las elecciones igual desaparecen estas páginas, y esta forma de estrella que tienen estas páginas, es decir, hay como un nodo central grande que se
dispersa en varias otras cuentas. Es la típica forma que adoptan, digamos, la dinámica de interacción en las redes, de páginas de páginas falsas que son creadas para un objetivo en particular. Porque lo que te demuestra, digamos, esta forma de estrella es de que todas estas páginas que están en el satélite, digamos, todas estas páginas que están alrededor de esta página central, por ejemplo, Anonymous Bolivia, todas estas otras páginas o cuentas en verde se han creado con la única finalidad de apoyar todo lo que diga Anonymous Bolivia. No tiene interacción con nadie más, ¿no? Este verde no tiene interacción con un rosadito, con una naranjita. Se han creado específicamente para darle vida, por decirlo así, a Anonymous Bolivia, y así con el resto podemos ver que todos los otros nodos también tienen esta forma de estrella, ¿no? Es decir, que se crea una página falsa y se crean un montón de otras cuentas falsas cuya única función es darle vida, generar ficticiamente, ¿no? Artificialmente apoyo a una causa. En la investigación de Peredo se puede ver que las páginas que apoyaron esta campaña por el voto en blanco también apoyaban o compartían contenido del movimiento socialismo. Entonces se llega a la conclusión de que quizás era una campaña que buscaba que los indecisos, si no estaban del todo decididos, finalmente terminen votando en blanco en lugar de terminar votando por alguna de las otras opciones electorales, cosa que les iba a beneficiar, digamos, al movimiento socialismo en las elecciones, ¿no? Entonces son nuevas estrategias que no existían en otras elecciones, que cambian un poco también la dinámica de los partidos políticos, comprobadas de que la sigla de Yanine Áñez contrató a una empresa de comunicación, CSL Strategies en Estados Unidos, que hace exactamente lo mismo, ¿no? Que creaba cuentas falsas para generar apoyo, en su momento para generar apoyo a su candidatura. Entonces es una estrategia que se utiliza en ambos bandos, por decirlo así, ¿no? No es propia de uno o del otro, pero definitivamente genera nuevos retos, nuevos panoramas, por decirlo así, en el mismo sistema de partidos y en la interacción de los partidos entre ellos, pero también con la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía de repente siente que está interactuando con, digamos, alguna plataforma o algún vocero de un partido o de una sigla o de una fórmula en particular, pero resulta que es un perfil falso, pero resulta que es una noticia falsa, lo que hace que todo sea mucho más caótico y difícil, ¿no? Creo que ese es sí, todos los datos que tenemos. Tal vez podemos volver a la pregunta. ¿Cuáles son las nuevas tendencias a las que se enfrentan los partidos y qué efectos tendrán estos en la representación a futuro? Todavía no tenemos a Ronald con nosotros, entonces le daré la palabra a Heidi, por favor, para intercalar el anterior orden. Si nos puedes ayudar con tu análisis, Heidi, por favor, para intentar responder a esta pregunta. Claro. La pregunta es, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas tendencias que enfrentan los partidos? ¿Qué efectos tendrán los fenómenos de representación? Si bien podemos lograr ver de que en nuestro país, evidentemente, hemos logrado entender de que sí pasamos por una crisis, entonces las nuevas tendencias que tienen que enfrentar los partidos políticos, uno de ellos es formar a la población, es decir, que los partidos políticos tengan que realizar escuelas de formación política para que las personas puedan identificarse con el partido político, que sean personas que realmente se sientan representados por los partidos políticos. Otro, por ejemplo, podemos ver que son las nuevas tecnologías de información también, una de las maneras de que los partidos políticos van a poder llegar incluso a la población, ya que la mayoría de la población usa las redes sociales también y tenemos al alcance el internet. Podemos ver también que a través de la investigación realizada por Valerie Peredo, el que nos acabas de comentar, chequea también las granjas de voto que sí se han realizado y lo hemos logrado ver en estas campañas pasadas, donde promueven el voto en blanco. Y también hemos visto también la interacción entre memes
y diferentes movimientos, ¿no?, que se han realizado para generar de que se pueda votar por tal partido político, ¿no? Y eso lo hemos visto también en la juventud, ya que los votantes, la mayoría de nuestro país, son jóvenes, ¿no? También quería tocar, ¿no?, una de lo que se va a enfrentar los partidos políticos. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral sacó un comunicado de cumplimiento obligatorio este 13 de julio de este año, donde está dirigido a todos los partidos políticos y también a las agrupaciones ciudadanas, para que éstas puedan, todas las que tengan un alcance nacional y municipal, deben adecuar cada uno de sus estatutos. Esto yo creo que es beneficioso incluso para todos los partidos políticos, e incluso para nosotros como población, porque vamos a ver de que cada partido político va a poder modificar evidentemente su estatuto y nosotros poder conocer. Entonces creo que incluso es un deber de nosotros como ciudadanos de que nos informemos de cómo están compuestos los partidos políticos y de qué manera funcionan. Y también le da un plazo para que estos igual puedan renovar sus directivas. Entonces esto le da puertas abiertas a aquellos que han estado dentro de un partido político por años y no han logrado tal vez obtener una dirección, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí nos dice también que debe de adecuar los estatutos de acuerdo a la ley 1096, y todas las organizaciones políticas tienen un plazo hasta este 31 de diciembre para que puedan modificar sus estatutos. Entonces eso yo creo que nos da una oportunidad incluso a nosotros los jóvenes para que podamos interactuar a estas nuevas tecnologías y también dar uso a estas nuevas tecnologías de información para que podamos informar a la población de los estatutos que van a tener cada partido político. Y así yo como ciudadana me siento identificada con un partido político. Y otra que mencionaba, ¿no?, que es muy importante, creo que son las escuelas de formación política que tiene que dar cada partido político, para que evidentemente la ciudadanía pues, esté informada a qué partido político, cuáles son las ideas, los ideales que me está representando, ¿no? Con eso creo que concluye mi participación, mi respuesta, perdón, a la pregunta. Muchas gracias, querida Heidi. Pasamos entonces a darle la palabra, por favor, a Brenda. Brenda, ¿cuál es tu análisis respecto a estas nuevas tendencias que tienen que enfrentar los partidos políticos? Te escuchamos. Claro que sí. ¿Cuáles son las nuevas tendencias a las que se enfrentan los partidos políticos? Bueno, para mí una tendencia que deben enfrentar es la digitalización de la política. Esa es la tendencia. Los partidos políticos tienen el reto de actualizarse y sumergirse en las redes, no solo en tiempo de campañas, sino ya de manera permanente, más en el contexto de los partidos de red, ¿no? Y, por supuesto, en el contexto de las campañas digitales también, que hoy ya son una realidad en nuestro país. Estamos frente a una rápida evolución de las nuevas tecnologías de información, de las TICs, que obviamente han cambiado las reglas de juego en el que los partidos políticos compiten, ¿no? Hablamos de la creación de granjas de bots, como se mencionaba, estas granjas de bots que han sido estudiados en el portal Chequea Bolivia, que evidencian el hecho de que se ha promovido en 2019, en las elecciones de 2019, el voto blanco. Es también conocido que estas granjas de bots se pueden manejar para ir promoviendo fake news, ¿no? Entonces, se ha visto en las últimas gestiones la presencia, la difusión de bastante información falsa, ¿no? Que obviamente que al principio tal vez ha generado bastante revuelo, pero que hoy en día ya el ciudadano común, el usuario de Facebook común, empieza ya a verificar, a contrastar esa información para no caer en estas mentiras, ¿no?, en redes sociales. Entonces, esta es una tendencia que va a estar presente todavía. Yo pienso que ha llegado para quedarse. Se van a venir las elecciones y se viene, para mí, la arremetida de las cuentas fake, la presencia de los haters, por supuesto, en la política, que se ha hecho bien común desde las últimas gestiones, y por supuesto también la difusión de las fake news, ¿no? No va a cesar en mi criterio, y frente a esta realidad política en redes, los partidos políticos deben generar herramientas que frente a esa desinformación generalizada brinden más bien información verídica. Y sobre la segunda pregunta que decía, ¿qué efectos tendrán estos fenómenos en la representación?
La irrupción de la digitalización de la política nos lleva a la incorporación de nuevos actores políticos para mí. Seguimos con los outsiders, pero esta vez me parece que se va a tener un plus con aquellos outsiders que tengan presencia en redes. Así lo han comprendido varios políticos y hoy en día, a sabiendas de lo estratégico que puede resultar usar las redes sociales como un elemento de marketing político, pues ya vemos a varios políticos irrumpir en las redes de manera agresiva, ¿no? Un claro ejemplo de ello es el exdiputado Rafael Quispe, ¿no? Que ha apostado también por tener una presencia más fuerte en las redes sociales, específicamente en Facebook, y le ha ido bien, ¿no? Y ese es solamente un ejemplo. Hoy en día nosotros en Facebook vemos en YouTube también la presencia de varios políticos que están haciendo ya uso de las redes sociales para posicionar su imagen y en algunos casos también para posicionar su criterio respecto a la política nacional, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una apuesta por ganar electorado más joven, ¿no? Por ganar electorado que está sumergido ya en las redes sociales. Entonces, esto de la digitalización de la política, para mí, es la tendencia más importante a la que se tienen que enfrentar los partidos políticos de hoy en adelante. Perfecto, Brenda, muchísimas gracias por tu participación. Lastimosamente no se vuelve a reincorporar Ronald, así que igual voy a hacer un resumen de lo que han aportado nuestras panelistas para poder cerrar esta última ronda con la última pregunta que tenemos preparada para este conversatorio. Heidi nos hablaba de algo súper importante que creo que no se ha tocado, no se ha hablado lo suficiente, que es la importancia de estas escuelas de formación de los mismos partidos políticos para no solamente informar a la ciudadanía, digamos, acerca de su ideología, de su campaña, de su programa político, de su proyección de país, digamos, sino también para poder formar cuadros internos, ¿no? Para poder asegurarse de que hayan personas que mantengan al partido político con vida y no tener que estar recurriendo constantemente a estos outsiders de los que hablábamos, ¿no? También nos hablaba Heidi de algo muy interesante que es el tema, y lo repitió en todas sus intervenciones, la importancia de los estatutos, no solamente de que existan estatutos, digamos, claros, concretos, que le den esta institucionalidad al partido, sino que la construcción de estos estatutos esté abierta, no solamente en términos de transparencia, es decir, que todos podamos conocer, y creo que eso es fundamental, que no conocemos, pero que todos podamos conocer cómo funcionan los partidos políticos en su interior, que sea algo que todos conozcamos las dinámicas internas, digamos, de los partidos políticos, pero que también tengamos la posibilidad, la oportunidad de la que nos hablaba Heidi, que se está presentando ahora, de poder nosotros también participar, quienes estén interesados, obviamente, poder participar en la construcción, en la formación, por lo menos en la crítica de los estatutos de estos partidos, ¿no? Al aumentar o sea, al ofrecer esa oportunidad, definitivamente se ensancha y se aumenta también la democratización interna, ¿no? Y Brenda nos hablaba de este reto del que mencionábamos en esta pregunta, de la digitalización de la política, como que la política está empezando a darse en un nuevo espacio al cual los partidos políticos tienen que actualizarse en su uso, tienen que actualizarse tienen que tener presencia digital, porque si no van a empezar a desaparecer. Como decía Brenda, es algo que ha venido para quedarse, entonces es urgente que los partidos políticos comprendan el uso de estas herramientas. Y algo en particular que a mí me gusta mucho de lo que decía Brenda es que tal vez son los partidos políticos en esta nueva era digital los llamados o los actores que deberían ser quienes, en lugar de difundir fake news, sean quienes difundan información fidedigna, ¿no? Quienes, en lugar de crear cuentas fake, sean quienes, digamos, verifiquen sus cuentas y ofrezcan esa certidumbre a la gente de que está interactuando digitalmente con
los actores que dicen ser, ¿no ve? Si hay, nos hablaba bien Brenda de la presencia de fake news, cuentas fake y de los haters, como actores que quizás no eran tan relevantes antes, pero que ahora con la digitalización de la política se han vuelto más importantes. Entonces, creo que los partidos políticos se han convertido se han sumado a la digitalización muchas veces de este lado equivocado, ¿no? Aumentando el tema de las fake news, aumentando el tema de las cuentas falsas. Entonces, quizás son ellos también los que deberían tomar la batuta, por decirlo así, y en verdad, en lugar de aumentar estos fenómenos, contrastarlos, ¿no? No ser parte de ellos. Nos hablaba también Brenda de que el electorado es cada vez más joven, entonces la presencia en las redes es ineludible, cosa que es totalmente cierta, ¿no? Entonces, con esa última pregunta y con esas últimas intervenciones hemos terminado. Quisiera darles una última oportunidad para que nos puedan dar sus opiniones de cierre, que nos puedan decir todo lo que quizás no han tenido tiempo de decir en las anteriores preguntas, algo que para ustedes haya quedado, digamos, en el tintero, y también para poder despedirse y poder cerrar su intervención de esta noche, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, Brenda, quisiera darte la palabra para que puedas decir todo lo que quizás no has podido decir y puedas también despedirte del conversatorio. Te paso la palabra. Muchas gracias, Ana, en principio por el espacio, por compartir las ideas con los compañeros sobre los partidos políticos. Me parece que es fundamental el analizar soluciones alternativas para que estos motores de la democracia pues se reactiven, ¿no? Porque hoy en día, en el panorama actual, yo veo una separación del partido político con la sociedad civil, ¿no? Hoy en día tenemos a jóvenes que tal vez son posibles, potenciales militantes, pero que tendría que ser un militante informado, ¿no? Tendría que ser un ciudadano civil que tenga la capacidad, la posibilidad de encontrar en redes información sobre los partidos políticos para que en base a esa información el ciudadano pueda también tomar sus decisiones y para que de esta forma pueda militar de manera consciente en el partido de su preferencia, ¿no? Entonces, por ello, para mí es muy importante conversar sobre los partidos políticos, que son el motor de la democracia, pero también es importante compartir criterios desde distintas regiones del país, ¿no? Entonces, agradezco por la oportunidad y bueno, un gusto para mí haber sido partícipe de este conversatorio. Y las gracias, querida Brenda, por tu análisis, por tu participación. Heidi, te paso la palabra para que tú también puedas dar unas palabras de cierre, para que puedas decir cualquier cosa que no hayas tenido la oportunidad de decir antes. Te paso la palabra. Gracias, Ana. Bueno, pues recomendarnos a las personas que nos están viendo a través de Facebook, de que podamos informarnos. Creo que es muy importante el hecho, como mencionaba y creo que recalcaba demasiado, la participación que debemos tener e incluso la información con los estatutos, ¿no?, de los partidos políticos, porque es necesario que nos involucremos para poder lograr tener representantes que verdaderamente me representen, no representen. Entonces eso depende de nosotros. Si bien hemos logrado ver que en varios partidos políticos hay personas que a veces decimos, no, este entró por esto, ¿no? Pero tenemos la oportunidad ya de poder participar, incluso de poder realizar el estatuto junto con el partido político que yo crea que me representa. Entonces tenemos algunos partidos políticos que no, bueno, algunas organizaciones ciudadanas que no tienen su estatuto, pero ya van a poder lograr salir ya el 71, si podemos ver, ¿no?, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral. Entonces nosotros ya poder participar y poder estar dentro de un partido político y poder realizar las cosas y cuáles son las funciones que me corresponden hacer yo como miembro de un partido político, y si en caso sea escogido, ¿no?, dentro de mi partido político para poder representarnos. Entonces lograr representar de esa manera. Y si bien la población boliviana, la mayoría es boliviana, entonces hay un nuevo espacio para que podamos participar, ¿no? Entonces eso,
y de que nos informemos, ¿no? Dar las gracias también en Democracia a la Fundación ARU por hacernos la invitación. Agradecida con Natalia también y contigo, Ana, y también con Brenda, que estamos compartiendo nuevo escenario. Gracias y me despido pues de todo. Y también de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, del cual soy representante. Sí, las gracias, querida Heidi. Gracias a ambas, Heidi y Brenda. Lastimosamente, Ronald ha tenido problemas de conexión y no se ha podido volver a unir al panel, lo que nos ha dejado también con pena, porque ha faltado su voz, ha faltado Cochabamba aquí en la representación, pero agradecerles nuevamente a ambas por aceptar nuestra invitación. Creo que también para cerrar algo demasiado interesante que han dicho ambas, es que hemos hablado mucho ahora en el conversatorio de la crisis de los partidos, de las instituciones como tal, pero mucho de esta crisis también se puede resolver si la misma ciudadanía, si el mismo electorado se involucra un poco más en en los mismos partidos políticos, tanto desde sus estatutos, como decía Heidi, o desde unas militancias más conscientes, como decía Brenda, que me parece genial este concepto de tal vez los partidos políticos sí pueden estar o no en crisis, pero esto va a depender mucho también del compromiso que tenga la ciudadanía con el sistema de partidos, con la democracia, para fortalecer y robustecer a nuestros partidos. Bueno, sin más que decir, les agradezco mucho. Ha sido una jornada súper amena con ustedes. Esperamos que no sea la última vez que tenemos sus análisis y su colaboración con nosotros. Y sin más, me despido. Les agradezco y les deseo buenas noches. Hasta luego. Un abrazo, bendiciones.